en nuestro espacio Reavivados por su palabra, apreciado amigo, estaremos leyendo el capítulo número 15 del libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 15. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam empezó a reinar sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. Su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Su corazón no fue dedicado del todo al Señor su Dios como el corazón de David su padre. Pero por amor a David el Señor le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos del Señor, y de ninguna cosa que le mandó se había apartado en todos los días de su vida, excepto el caso de Urías hitita. Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo están escritos en los anales de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Durmió Abiam con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David, y reinó su hijo Asa en su lugar. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa empezó a reinar sobre Judá. Reinó 41 años en Jerusalén. Su abuela fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante el Señor como David su padre. Desterró del país a los sodomitas y quitó todas las suciedades que sus padres habían hecho. Hasta depuso a su abuela Maaca de ser princesa, porque había hecho un repulsivo poste idolátrico en un bosque. Asa destruyó ese ídolo y lo quemó junto al torrente Cedrón. Sin embargo, los altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa estuvo dedicado por completo al Señor durante toda su vida. También llevó a la casa del Señor lo que su padre y él habían dedicado: oro, plata y alhajas. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, toda su vida. Subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y edificó a Ramá para impedir que fueran al rey de Judá o vinieran de allí. Entonces Asa tomó toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa del Señor y en la casa real, los entregó a sus siervos y los envió a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Sión, rey de Siria, que residía en Damasco. Y le dijo: haya alianza entre nosotros como hubo entre mi padre y el tuyo. Aquí te envío un presente de plata y oro. Ve y rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se retire de mí. Y Ben-Hadad consintió con el rey Asa. Envió los jefes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel e hirió a Ión, Dan, Abel Bet Maaca, toda Cineret y la tierra de Neftalí. Al oír esto, Baasa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá sin exceptuar a ninguno. Quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y el rey de Asa edificó con ello a Geba de Benjamín y a Mizpa. Los demás hechos de Asa, su fortaleza y las ciudades que edificó, están escritos en los anales de los reyes de Judá. En su vejez enfermó de sus pies. Y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre. En su lugar reinó Josafat su hijo. Nadab, hijo de Jeroboam, empezó a reinar sobre Israel en el 2º año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, anduvo en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Baasa, hijo de Ahía, de la casa de Isacar, conspiró contra él, y Baasa lo hirió en Gibetón, que era de los filisteos, cuando Nadab y todo Israel habían cercado a Gibetón. Lo mató pues Baasa en el 3er año de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Cuando Baasa ascendió al reino, hirió a toda la casa de Jeroboam sin dejar a ninguno de ellos con vida, hasta raerlo conforme a la palabra que el Señor había hablado por su siervo Ahías silonita. Por los pecados que había cometido Jeroboam y por los que hizo cometer a Israel, y por provocar el enojo del Señor, Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo están escritos en los anales de los reyes de Israel. Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, en todo su tiempo. En el 3er año de Asa, rey de Judá, empezó a reinar Baasa, hijo de Ahía, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado, con que hizo pecar a Israel. En este capítulo, apreciados amigos, se presentan 4 reyes
en los dos reinos. El reinado de Abías, en primer lugar, fue un reinado corto y poco notable. Este hombre fue malo como su padre. Y aunque no quitó el servicio a Dios allí en el templo, este hombre toleró la idolatría y se hizo peor la situación que lo que estaba con su padre. Además de esto, vivió en un constante estado de guerra con sus hermanos del norte. Y fue favorecido por la misericordia de Dios, quien no permitió, como dice allí el texto, que la línea de descendientes de David fuera eliminada. A pesar de que este hombre no había hecho lo correcto, Dios iba a seguir fiel para mantener el linaje de David. El segundo hombre que se presenta allí es Asa. Asa comenzó una serie de reformas con el fin de librar a Judá de la idolatría para hacer que el pueblo se volviera a Dios. Este hombre, desde que comenzó a gobernar, comenzó a gozar de paz y prosperidad. Y esto, por lo menos durante los primeros 10 años sucedió. Y algo interesante de este hombre que dice el versículo 13 es que depuso a su abuela Maaca de ser princesa porque había hecho un ídolo repulsivo, un poste idolátrico, dice otra versión, delante de los ojos de Dios allí en el monte. Y la versión Dios habla hoy dice que era una escandalosa imagen de acera. Y esta palabra que se usa allí en hebreo es mifletset. Aparece solamente aquí y en el pasaje paralelo de Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 16. Y esto implica algo horrible, algo espantoso, dice la Biblia de Jerusalén. Y el comentario bíblico adventista dice que tal vez se refiera a alguna imagen obscena, particularmente monstruosa. Por esto Asa la privó de su elevada jerarquía de princesa y públicamente delante de allí del pueblo quemó el ídolo. Y aquí hay una lección grande, apreciado hermano y amigo. Tenemos que sacar el pecado de la casa si queremos tener bendición. No podemos tapar el pecado de ninguno de los miembros de la familia, así este sea el más querido. Nunca lo olvidemos. En tercer lugar, vamos a encontrar a Nadab, quien solamente reinó 2 años. Y lo único que se registra del reinado de Nadab es que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Es lo único que se registra de este hombre. El comentario bíblico Mundo Hispano dice que el deuteronomista lo clasifica de malo desde el principio. Desde luego, su maldad a la luz del escritor bíblico es el mismo pecado de Jeroboam, la adoración fuera de Jerusalén y el ignorar el templo de Salomón como el único centro de adoración legítima. Esto es todo lo que se registra de ese hombre. En cuarto lugar estaba Asa, un hombre que gobernó 24 años. Pero el verso 34 dice que este también hizo lo malo delante de los ojos del Señor y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Y qué triste, apreciado amigo y hermano, como termina este capítulo, que resume en pocas palabras la vida de este hombre. Porque no se describe nada bueno de él, nada bueno se habla de él y no hay cosas interesantes que contar de su vida. Solo que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y para finalizar, apreciado amigo, dentro de todo esto, lo que podemos encontrar es que las dinastías del norte eran muy inestables, en comparación con las dinastías del sur, porque en el norte hubo 8 dinastías, mientras en el reino del sur hubo una sola, que fue la dinastía de David. Así que esto es bien interesante destacar en cómo el pueblo se iba deteriorando solamente porque, como dice allí la Biblia, en su mayoría de estos reyes hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Apreciado hermano y apreciado amigo, te invito para que en este día le pidamos a Dios que nos ayude a ser recordados por personas buenas. Y que nunca se diga o nunca se escriba algo malo de nosotros. Y que lo que digan de nuestra vida sea lo que agrada a Dios y lo que puede también agradar y ser de bendición a cada persona que está a nuestro alrededor. Que Dios te bendiga grandemente en este día. Que Dios te acompañe en esta hora. Una vez más, te ha hablado el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.